Momento de agenda económica. Sebastián Aguirre, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bien, Carola? muy Hola, Fernando. bien. ¿Cómo están? Bueno, partimos de esta edición de Agenda Económica en una semana súper noticiosa. Tuvimos IMASEC, tuvimos reunión de política monetaria con novedades del Banco Central y ayer se conoció el informe de política monetaria, es el IPOM. Este es un documento que elabora el Banco Central cada 3 meses y va actualizando proyecciones respecto a lo que está pasando a nivel macroeconómico con nuestro país, cómo va la marcha de la economía en distintos aspectos, en crecimiento económico, qué pasa con la inflación y el alza de precios, qué proyecciones hay hacia adelante en materia económica. Bueno, eso es lo que entrega el IPOM. Y ayer se dieron a conocer los detalles de este informe correspondiente al tercer trimestre, donde ya el Banco Central tiene más clara la película respecto a lo que va a ocurrir o ha ocurrido en este 2024. Y las conclusiones, la verdad, es que son bien poco alentadoras para el IPOM que conocimos ayer. Por un lado, vamos a crecer menos de lo que se esperaba a comienzos de año. Este 2024, la inflación va a cerrar el año más allá, más alto de lo que se esperaba también y de lo que hubiera deseado seguramente el Banco Central. Y a mediano plazo, además, las proyecciones son bien poco auspiciosas respecto al crecimiento, a la capacidad tendencial de crecimiento que tiene la economía chilena. ¿Cuánto puede empujar la máquina, la economía nacional? Eso es lo que ha concluido a grandes rasgos, por supuesto, tiene mucho más detalle este informe de política monetaria. Vamos a partir analizando lo que pasa con el crecimiento. El Banco Central entrega un rango de proyección de actividad económica y ese rango es el que ayer acortó el banco. Antes se estimaba que el techo podía ser que la economía, dadas ciertas circunstancias, llegara a crecer hasta un 3%. Ahora estima que solo podría llegar a un 2,75%. Entre un 2,25 y 2,75% estaría el crecimiento estimado para este año. Claro, a medida que nos vamos acercando a fin de año ya hay más certezas y se va achicando el rango que había estimado el Banco Central, y evidentemente que esta no es una muy buena noticia. De alguna forma hace un ajuste más preciso en sus estimaciones de crecimiento. Se esperaba que el segundo trimestre de este año, que ya está jugado, iba a tener cifras de actividad económica menores a las del primer trimestre. Pero ese ajuste, dijo la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, fue mayor al que se había esperado. Fundamentalmente, dijo, por una caída en el consumo, con una demanda interna que estuvo más débil, y de esa manera entonces se configura ya un escenario donde el año 2024 en términos generales estará menos robusto de lo que se podría haber proyectado inicialmente. En el análisis del Banco Central, aquí voy a leer una parte bien específica, dice que la actividad perdió impulso en el segundo trimestre y parte de esta reducción era esperada por el dinamismo de comienzos de año que estuvo afectado por ciertos factores transitorios, pero la magnitud de esa pérdida de impulso fue mayor a lo que se había previsto inicialmente. El Banco Central en ese caso entrega un rango más acotado. De todas maneras, el gobierno todavía optimista, el ministro Marcel, si es que no está optimista él, ¿quién no? 2,6% dice el gobierno que va a crecer en la economía nacional este año. Escuchemos qué fue lo que dijo la presidenta del Banco Central. Ayer expuso el informe en la Comisión de Hacienda del Senado y entrega también algunos detalles sobre qué es lo que va a pasar con la economía chilena para los próximos años. Estimamos que el crecimiento tendencial no minero promediará 1,8% en el periodo 2025-2034. Esta cifra es 0,1 punto porcentual menor respecto de la estimación previa, lo que responde principalmente al cambio en el decenio de referencia, por la paulatina menor incidencia de la recuperación de la participación laboral a niveles pre-pandemia. Y ahí quedó dando vuelta una idea bien relevante que tiene que ver con cuál es la capacidad que tiene la economía chilena de crecer más a mediano y largo plazo. Eso tiene que ver con la economía tendencial. Y aquí hay un recorte, hay una caída. Se proyecta un crecimiento de la actividad económica en el sector no minero de 1,8%. Eso es menor a lo que se había estimado anteriormente y evidentemente que es una mala noticia porque estos diagnósticos que hablan de una economía que está estancada, de una década incluso que podríamos haber perdido, empieza a tomar forma en la medida en que las proyecciones hacia el futuro también no logran revertirse, no son mejores. Y este es un tremendo desafío, lo decía ayer la propia Rosana Costa, en la medida en que no logremos mayores niveles de crecimiento, no se va a poder dar respuesta a las demandas sociales que hay en nuestro país. Ya hay un montón de temas que están pendientes. Sin mayor crecimiento
no hay generación de puestos de trabajo, sin mayor crecimiento no hay más ingresos para el fisco también que permitan ir dando respuesta a esas demandas. Para mejorar nuestro crecimiento, acá hay otro mensaje de Rosana Costa, de mediano plazo necesitamos de una economía estable, debemos trabajar juntos para dejar atrás algunas debilidades o cicatrices, dijo, del ciclo que comenzó en el contexto del estallido social 2019 y posteriormente de pandemia a partir de 2020. Esas fueron las visiones entonces plasmadas en este informe de política monetaria, lo que tiene que ver con el crecimiento económico. Ayer conversamos con el economista jefe del Banco Itaú, Andrés Pérez, para profundizar también en la mirada que tenía el sector privado sobre el IPOM conocido ayer. Hay un reconocimiento de que la economía perdió impulso de manera bien relevante durante el segundo trimestre. Con ello, lo más probable es que la economía chilena crezca algo menos de lo que se había esperado anteriormente y se va alineando con la proyección que teníamos varios en el mercado. Y yo creo que es importante hacer referencia que el crecimiento tendencial no minero fue revisado nuevamente a la baja, ahora un promedio de 1,8% para los próximos 10 años. Bueno, lo que va a pasar el 2025 se mantiene relativamente estable. Aquí no hay grandes cambios. El Banco Central ve un crecimiento que estaría entre 1,5 y 2,5% para el próximo año. Pero sí hay factores bien relevantes respecto a la actividad de la demanda interna, por ejemplo, que cae para este 2024 a un 1,3%. Un consumo privado que también baja a 1,7% de expansión solamente. Con un consumo total de 2% para este año, como algunos de los datos más relevantes también que proyecta el IPOM. El tema en todo caso plantea una discusión más de fondo que tiene que ver con las condiciones que pueden generar un crecimiento económico más alto. ¿Qué hay que hacer en definitiva para que la economía chilena pueda recuperar vuelo? Muchas de las proyecciones y estimaciones sobre los niveles que necesita la economía chilena, cuánto deberíamos crecer para poder ir acercándonos a ciertos objetivos de desarrollo económico, hablan en torno a un 4%. Recuperar esa capacidad que tuvimos hace mucho tiempo atrás, hace casi una década, pasa por varias políticas públicas que tienen que ver fundamentalmente con aumentar los niveles de inversión, aumentar los niveles de productividad, entre otros factores. Sobre eso conversamos con Germán González, economista e investigador de Clapes UC, quien dio su visión respecto a lo que se debería plantear, sobre todo si es que pensamos en un año electoral como será el próximo. Hay algunas pistas también bien interesantes respecto a lo que podría marcar el debate a partir del próximo año. Escuchemos qué fue lo que dijo. Esto es algo que se arrastra hace mucho tiempo, tiene que ver fundamentalmente con el débil desempeño de los componentes del crecimiento tendencial. Esto es principalmente un estancamiento de la productividad que se viene registrando hace varios años, pero al que se ha sumado crecientemente un débil desempeño de la inversión, y lo que estamos viendo en las cifras hoy día es que por segundo año consecutivo la inversión va a caer en el país, y eso refleja una serie de otros factores que tenemos en materia de incertidumbre regulatoria, tributaria, problemas o dificultades para la materialización de proyectos, permisos, etcétera, que está poniendo una traba al crecimiento de la inversión, lo cual es negativo para la creación de empleos y también para el crecimiento económico de mediano plazo. Esa era la visión de Germán González. Cuando hablamos de inversión, lo hemos planteado en otras ocasiones aquí en Agenda Económica, estamos hablando no solo de la gran inversión minera, de infraestructura, de construcción o agrícola, sino también la inversión, digamos, que tienen que hacer las mismas empresas, pequeñas o medianas, para mantener sus niveles de actividad, para mantener sus niveles de producción. La inversión en ese sentido es fundamental para generar mayor actividad económica y necesita de ciertos incentivos. Y el Banco Central está previendo que nuevamente este 2024, tal como había ocurrido en los años anteriores, vamos a tener una caída, una contracción de la inversión en capital fijo de trabajo. Por lo tanto, ahí hay un desafío que es bien grande. Y sobre el IPC y la inflación, aquí hay otra señal de alerta del Banco Central. Se estimaba que hace algunos meses atrás, a comienzos de año, que este 2024 podíamos ir acercándonos ya decididamente a la meta del 3% de IPC. Bueno, eso va a quedar suspendido por un tiempo más, porque el Banco Central estima que para este año vamos a cerrar con una inflación cercana al 4,5%. En el informe anterior, en el IPOM del mes de junio, la estimación era que sería una inflación de 4,2%. Por lo tanto, hay un alza en sus expectativas, ve una inflación un poquitito más persistente por algunos factores transitorios, como las cuentas de luz, por ejemplo, y el impacto que eso puede tener en los precios a nivel nacional.
pero de todas maneras esto aplaza la meta del 3% más allá del 2025, ya recién para el año 2026, y eso evidentemente que es un problema, una situación que le impide al Banco Central manejar la tasa de interés quizás con más libertad. Conversamos con la economista Carolina Grunwald sobre este tema, qué es lo que ve ella para la tasa de interés de aquí a diciembre. Llama mucho la atención la referencia que hace el Banco Central de Chile directa a la debilidad de la demanda para argumentar una baja más rápida en el futuro hacia la TPM neutral. Y yo personalmente pienso que van a llegar por lo menos a 5 a fin de año. Ahí estaba entonces la visión de Carolina Grunwald, llegar al 5% de la tasa de interés de referencia hacia fines de año es lo que proyectan desde el mercado principalmente. Se verían algunos recortes entonces en las próximas reuniones de política monetaria, pero este tema, el de los que ha planteado el IPOM más bien en relación a la inflación, en relación a la capacidad de crecimiento, seguramente que van a estar presentes en la discusión económica de las próximas semanas. 8:42. Vamos a otro tema. Ayer Banco Estado hizo noticia. Oye, sí. Y con esas bien preocupantes, digamos. Una mala noticia. Claro, porque presentó una querella el pasado lunes, pero se conoció la noticia ayer, en contra de 2 trabajadores y un proveedor que estarían involucrados en un fraude por 6.000 millones de pesos, 6.100 millones de pesos, para ser precisos. Este fraude se habría cometido en acciones sucesivas que se llevaron a cabo entre octubre del 2021 hasta julio de 2024. Y la querella es por varios delitos. Incluye el delito de fraude informático, lavado de activos y asociación ilícita para cometer lavado de activos en contra de 2 extrabajadores y uno de los proveedores es una persona natural, ese proveedor, y contra quienes resulten responsables también y puedan estar involucrados. Este caso, según el relato de la misma querella, se destapa luego de que Luis Aranda, uno de los involucrados, de los acusados en este supuesto fraude, fue el que se autodenunció ante su jefatura. Había sido contactado por otra persona para poder llevar adelante este proceso de fraude, aprovechando ciertas brechas de seguridad que se habían generado en el Banco Estado hace algunos años atrás, producto de otro fraude. Bueno, esa brecha de seguridad había dejado ciertos canales de transferencia de recursos desde el Banco Estado abiertos y más vulnerables, y son los que aprovecharon estas personas entonces para poder hacer una serie de transferencias hasta una empresa externa, por supuesto, que les permitió sacar entonces 6.100 millones de pesos desde el Banco Estatal. Se enteraron básicamente de un descuadre dentro de un descuadre contable, que fue el que enciende una de las alertas. Cuando se le solicita a Aranda una explicación y un análisis de lo que había pasado, es ahí entonces cuando él se da cuenta de que el flujo de dinero que había salido de Banco Estado de manera fraudulenta había sido mucho mayor al que él inicialmente tenía conocimiento. Y ahí entonces es cuando surge esta autodenuncia. Viene una investigación, por supuesto. Banco Estado explicó que en esta querella es un sistema propiedad del banco creado para procesar operaciones de manera automatizada, el sistema que se utilizó para realizar este fraude, y de esa forma entonces se logró sacar cerca de 6.170 millones de pesos ilícitamente. Parte de ese dinero llegó a las manos de Aranda, pero en un monto muy menor. El resto se derivó a otras empresas fuera. De así entonces se da inicio a una investigación y se hace público además este caso de fraude que afectó a Banco Estado. De todas maneras, desde el banco dicen que los dineros de los ahorrantes no están en riesgo y que esto afecta más bien el patrimonio del mismo banco. 6:45. Nos vamos a otro tema para analizar un cambio bien relevante que incluye la discusión tributaria en el Congreso, que seguramente va a afectar a muchos chilenos, consumidores de a pie, digamos, que están con las aplicaciones de importación de productos desde China fundamentalmente. Por ejemplo, todos los que ocupan AliExpress, Shein, una aplicación que ha subido mucho, Temu, entre otras, probablemente verán un poco encarecidos sus compras desde el exterior, porque todas las compras que tienen un valor, importaciones me refiero, valor menor a $41, hoy día no pagan IVA. Bueno, la Comisión de Hacienda del Senado ya validó dentro de la discusión tributaria la idea que había planteado el gobierno de que ahora sí se le cobre IVA a todo ese tipo de compras por debajo de los $41. Y esto es un cambio bien relevante porque va a encarecer en definitiva productos que hasta ahora llegaban en algunos casos con precios de ganga, ¿no? Claro. Productos que venían desde China precisamente
y que ahora tendrán que pagar un arancel al momento de entrar. En la enmienda que ya aprobaron los senadores se dejó exento del pago del arancel por comercio exterior, en todo caso, a los bienes que tengan un valor entre $41 y los $500. Lo que busca también, esto son dos cosas. Por un lado, emparejar la cancha y por otra parte también combatir la informalidad, es lo que ha planteado la subsecretaria Heidi Berner, porque esto ayuda también a aclarar quiénes son los que están importando, que generan cierto comercio a nivel local acá en Chile sobre la base de estas compras por debajo de los $41, que ahora tendrán que empezar a tributar entonces a partir de esta modificación. Falta trámite legislativo, esto no comienza ahora mismo, pero de todas maneras esto va a permitir en todo caso generar una recaudación para el fisco que no es nada despreciable, cercana a los $40 millones de acuerdo a lo que ha planteado entonces No es el poca informe plata. del Ministerio de Hacienda. Buscando por todos lados recursos. Por todas partes, pues. Y bueno, para cuadrar la caja y cerrar en definitiva el círculo respecto a estos cambios que está empujando el gobierno y que busca financiar una serie de políticas públicas también de nuestro país, tratando de recaudar desde distintas partes y sin generar demasiadas distorsiones, sobre todo desde el punto de vista tributario, con los incentivos adecuados también para poder llevar adelante esa planificación tributaria. 8 de la mañana con 47 minutos. Avanzamos acá en Agenda Económica, Sebastián. Vamos a la entrevista del día de hoy. Vamos a conversar de un tema bien interesante que tiene que ver con la situación del mercado laboral en Chile, pero en particular respecto al mercado laboral de los más jóvenes. Uno tiende a mirar la cifra global de desempleo, pero acá en nuestro país, si uno ve las cifras específicamente de los jóvenes en Chile, el 14,4% de los jóvenes está desempleado de acuerdo a los últimos datos del trimestre marzo-mayo 2024. Impresionante, 14%, dobla. Mucho más alto, claro, La mucho cifra. más alto que el 8,7% que vimos en el último trimestre general de todo el mercado laboral. Porque hay gente que quiere trabajar, digamos. Exacto, Está sí, buscando gente trabajo. que está buscando efectivamente trabajo. Y es este tema el que aborda un proyecto que ha impulsado Nestlé en nuestro país y que busca desarrollar políticas también y estimular el desarrollo del mercado laboral orientado a los jóvenes. De hecho, el próximo mes de octubre se va a desarrollar en Chile el 9º encuentro por los jóvenes de la Alianza del Pacífico. De este tema vamos a conversar con Juan Esteban Dulcich, director de Recursos Humanos de Nestlé Chile. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros, Juan Esteban, aquí Muchas en CNN. gracias por la invitación. Gracias Buenos por días. acompañarnos. Juan Esteban, cuéntanos en qué consiste el encuentro y por qué Nestlé ha puesto el foco precisamente en este tema para incentivar la participación de los jóvenes en el mercado laboral. Bueno, claramente por las cifras que ustedes comentaban antes, el contexto de la economía, estamos en una situación especial. Y particularmente en materia de desempleo, los jóvenes la resienten aún más. Por lo tanto, la prioridad que tanto la política pública como las empresas debiera poner es justamente trabajar por el empleo de los jóvenes, como también por el empleo de las mujeres, que es otro grupo de la sociedad que también se ha resentido, y también las personas con discapacidad. Son los tres segmentos que más se han impactado. En materia de desempleo juvenil, hay experiencias de otros países como Suiza, por ejemplo, donde se demuestra que la incorporación temprana de los jóvenes al mundo del trabajo en un esquema de formación dual es justamente un ámbito muy virtuoso para que los jóvenes tengan un trabajo más rápido y mucho más productivo desde el comienzo. Por lo tanto, lo que hemos tratado de empujar nosotros como empresa es justamente el vínculo que hay entre la educación y el mundo de la empresa. Y cómo las empresas nos tenemos que hacer cargo, en una responsabilidad ética, creo yo, desde el punto de vista de generar un impacto positivo en la sociedad, en incorporar a estos jóvenes al mundo del trabajo. Y en ese sentido, ¿ustedes ven que hay cierto desajuste respecto a las necesidades que tienen las empresas con la formación, por ejemplo, que tienen los jóvenes? Sí, es una materia importante. El mundo del trabajo ha cambiado enormemente, y especialmente en los últimos 5 años después de la pandemia. El nivel de tecnología que estamos usando las empresas, de digitalización, de robotización y automatización es enorme. Por lo tanto, eso cambia radicalmente las habilidades que se requieren en el mundo actual, como también las habilidades desde el punto de vista de relacionamiento, las habilidades sociales, que son importantísimas también, no tan solo las técnicas. Por lo tanto, las empresas necesitamos darle orientaciones al mundo de la educación para que ellos puedan ir desarrollando esas habilidades y esos conocimientos que son los que requerimos hoy día en el mundo del trabajo. Por lo tanto, este esquema de formación dual, donde nosotros nos vinculamos fuertemente con los liceos técnico-profesionales, porque ahí tenemos el foco en la educación media técnico-profesional, también en los institutos de educación superior,
nosotros les ayudamos a desarrollar estos conocimientos y estas mallas curriculares para que estén más en sintonía con lo que requerimos las empresas. Claro, para que los jóvenes salgan con talentos, capacidades, que son las que realmente requieren las empresas. Ahora, Juan Esteban, esta es una iniciativa global de Nestlé, ¿no? Un esfuerzo que ha puesto a nivel global y es bien interesante ese foco pensando en Latinoamérica en particular. ¿Cuáles son los énfasis que se ponen acá en Latinoamérica y en Chile? Bueno, esta iniciativa por los jóvenes, hoy día Nestlé la tiene a nivel global, en todo el mundo, todos los mercados, en los países donde estamos presentes. Tenemos un desafío de llegar a 10 millones de jóvenes, impactar 10 millones de jóvenes en todo el mundo a través de estos programas y principalmente también ofreciendo empleo de buena calidad y con opciones de aprendizaje. Y particularmente en el sector de Latinoamérica hemos hecho una plataforma regional en el contexto de la Alianza del Pacífico con México, Colombia, Perú y Chile y partimos hace 9 años haciendo una vez al año un encuentro de jóvenes donde nosotros hablemos de empleabilidad, hablemos de emprendimiento, hablemos de habilidades digitales, etcétera, y donde invitamos a los gobiernos, al sector privado, las empresas, por supuesto los jóvenes como protagonistas, a conversar, a poner el tema sobre la mesa y desarrollar, ojalá, políticas públicas que impulsen el empleo de los jóvenes y, por otro lado, ir sumando más empresas a que abran sus puertas. Hoy día en esta alianza tenemos cerca de 100 empresas en Latinoamérica y en el mundo muchas más, por supuesto, que están abriendo sus puertas y están haciendo cambios importantes en estos programas de aprendizaje y también ofreciendo empleos de buena calidad. Estamos conversando con Juan Esteban Dulcich, director de Recursos Humanos de Nestlé Chile, y uno pensaría, Juan Esteban, que es especialmente crítico el tema de la empleabilidad juvenil, por una parte tú lo mencionabas, los desafíos tecnológicos, la transformación, la sociedad del conocimiento, etcétera, pero también porque están en una situación súper vulnerable los jóvenes, bajos sueldos. La posibilidad de comprar una casa es una cuestión absolutamente lejana, se mueven de manera distinta en el mercado laboral y se hace como más urgente que empiecen desde muy temprano a generar ingresos, precisamente por eso, porque es muy distinto a lo que pasaba con las generaciones anteriores y no es algo que pasa en Chile, entiendo que es un fenómeno global. Totalmente, hay muchos elementos dentro de tu comentario, uno de ellos es la aspiración de los jóvenes a la universidad. Y en la cultura nuestra como sociedad, la ambición de que todas las personas tienen que ir a la universidad. En países como Suiza, voy de nuevo, la mayor cantidad de jóvenes van por el ámbito técnico vocacional que el ámbito universitario. Por lo tanto, es valioso y es virtuoso trabajar sobre ese ámbito técnico. Por lo tanto, los jóvenes pueden entender qué está pasando y cómo pueden acceder a esos puestos en materia técnica. Los sueldos, otra cosa muy importante que tú dijiste, los sueldos de los profesionales técnicos han subido crecientemente y van a seguir subiendo por todo lo que te decía de la automatización y la tecnología. Los trabajos se van a transformar, vamos a generar más y nuevos trabajos, más que destruir trabajos actualmente, van a evolucionar los trabajos. Por lo tanto, esos trabajos de mucha calidad y mucha tecnología van a ser trabajos bien remunerados y van a ser trabajos con habilidades nuevas. Y esas habilidades nuevas justamente son las que tienen que enseñar las instituciones académicas. Un joven que parte en educación dual con nosotros, tercero y cuarto medio, 2 días en la empresa, 3 días en el colegio. Una vez que se recibe, nosotros lo contratamos a través de una ley que se llama el Estatuto Joven, que justamente le permite al joven estar trabajando y estudiando al mismo tiempo. Y financiamos carreras técnicas de nivel superior para ese joven durante 2 o 3 años. Por lo tanto, en un lapso de 5 años, ese joven pasó de estar en el colegio, ingresar con un sueldo X y estar multiplicando su sueldo casi por 2. En 5 años. En 5 años. Exactamente. Ahora, esas cosas pasan en compañías, perdona la interrupción, Juan Esteban, en compañías con espalda, en multinacionales, donde todavía existe la posibilidad de proyectarse. Pero la verdad es que la empleabilidad juvenil está generalmente asociada a la precariedad y a la informalidad. Sí, pero te sorprenderías, Carola, con lo que está pasando en empresas también pequeñas. ¿Ah, sí? Empresas pequeñas que tienen un joven dual, que lo están contratando justamente, y ese joven puede estar agregando mucho valor y estar haciendo una carrera muy virtuosa. En un banco muy reconocido de nuestra plaza, no tenía ningún curso de formación dual. Tenía un proyecto de prácticas muy grande, muy importante. Hoy día en la actualidad tiene más de 100 jóvenes duales, trabajando con ellos y al mismo tiempo aprendiendo. Por lo tanto, hay un impulso y creo que es muy virtuoso eso que está pasando en los últimos años en Chile. Recientemente, hace 2 semanas atrás, un grupo de empresas con entidades también educativas, qué sé yo, suscribimos un compromiso que se llama Empresas por Chile. Y justamente uno de los pilares de estas Empresas por Chile tiene que ver en el ámbito de la educación.
cómo más empresas se abren a que jóvenes hagan sus prácticas, a que jóvenes hagan su formación dual, a que jóvenes puedan hacer sus tesis, etcétera, del ámbito técnico, por supuesto, y eso tiene un impacto muy potente sobre sus vidas y sobre las empresas. Si no, hay que olvidarse una cosa, las empresas necesitamos talento. Exacto. Necesitamos jóvenes. Para sobrevivir. Porque justamente No es buenismo. la sustentabilidad de las Claro. empresas depende de los jóvenes. Por lo tanto, le hace muy bien a la empresa trabajar esto y al mismo tiempo le hace muy bien a la sociedad. Por lo tanto, es un círculo Ahora, virtuoso. Juan Esteban, hay un punto que lo hemos dicho montones de veces en este programa y en otros también. Hay un punto que es particularmente delicado hoy día, que es lo que podríamos denominar la brecha etaria. Cómo los mayores miran a los jóvenes. Si es que lo llevamos a la política, sabemos inmediatamente lo que los adversarios de, por ejemplo, jóvenes en el gobierno plantean o han planteado. No han trabajado nunca un peso a nadie, no tienen experiencia, en fin, para eso. Pero en el ámbito de, por ejemplo, la empresa o en el ámbito de otro tipo de situaciones, ¿cómo se produce la relación entre el joven y el mayor? Bueno, esa es una muy buena pregunta también y un muy buen análisis. Hoy día estamos preocupados obviamente del gran drama que es el desempleo juvenil. Y las empresas tenemos en nuestras organizaciones generaciones de distintas edades. Y los mayores, las personas que ya tienen una trayectoria en la empresa, estamos en una esquema donde ellos le están traspasando su experiencia y su conocimiento a los más jóvenes. Por lo tanto, estamos conviviendo de una manera armoniosa también. Un joven dual, para entrar a trabajar con nosotros y a estudiar, necesita un maestro guía. Y ese maestro guía es justamente una persona adulta que ya tiene trayectoria, que ya tiene experiencia, que probablemente está al final de su carrera y está entregándole todo eso que aprendió a ese joven. Está cuidando de él para que ese joven sea quien lo reemplace. Hay experiencias muy emotivas, muy emocionantes en nuestras fábricas de maestros guías que son muy reconocidos en su valor adquirido en la experiencia de más de 25 años y al mismo tiempo están traspasándole los conocimientos a esos jóvenes que podrían ser sus hijos. Y esto no tan solo en el ámbito técnico, también se da en el ámbito profesional. Tenemos mentorías reversas, donde los mayores le están entregando a profesionales jóvenes toda su trayectoria y experiencia. Por lo tanto, yo creo que es verdad lo que tú dices, Fernando. Sin embargo, creo que de nuevo hay muy buenas experiencias en las empresas y en el sector privado que hay que ir revelando y hay que ir mostrando. Juan Esteban, y a propósito de lo que tú mencionabas sobre el Estatuto Joven, es decir, ¿las políticas en Chile están bien orientadas, funcionan para que las empresas puedan desarrollar este tipo de programas o hay que avanzar? ¿Y hacia dónde habría que avanzar entonces? Mira, una de las claves, vuelvo a Suiza, una de las claves del sistema suiza es que es un ecosistema. Y en ese ecosistema interactúa el sector privado, las empresas, el sector público, el ámbito de la educación, los colegios profesionales, que en Chile al menos yo no escucho mucho, y también los trabajadores. Ese ecosistema es el que interactúa para tener impacto justamente en este tipo de materia. Por lo tanto, yo lo que echo de menos en Chile es que nosotros nos juntemos mucho más los actores. Te pongo un ejemplo, el año 2019. El año 2019, el ministro de Trabajo de esa época lanzó y publicó esta ley de Estatuto Joven en una de nuestras plantas, nuestras fábricas. Justamente porque habíamos trabajado junto a otras personas para poder desarrollar esa política pública que le permitiera al joven estudiar y trabajar y no perder beneficios sociales y poder trabajar menos horas, porque el Estatuto Joven permite trabajar 30 horas en vez de las 40 horas que trabaja toda persona. Por lo tanto, la respuesta es, creo que se puede hacer mucho más, mucho más. Las empresas no podemos esperar a que el gobierno o el Estado desarrolle políticas públicas. Podemos hacer mucho más y estamos haciendo mucho más. Sin necesidad de estar atento al subsidio para la contratación joven. Es una ayuda, yo diría que es un incentivo, porque muchas empresas necesitan más visión también. Correcto. O sea, necesitan entender que el desarrollo de su capital humano es clave para la sustentabilidad. Correcto, pero pueden ser más proactivas. Pueden ser más proactivas con buenos incentivos. Hoy día hay una conversación que se está dando en el Congreso respecto justamente de cómo desarrollamos una ley o una modificación del Código del Trabajo para más empleo joven. Juan Esteban, estamos con Juan Esteban Dulcich, director de Recursos Humanos de Nestlé Chile en Agenda Económica. Cuéntanos de esta feria laboral virtual juvenil, los detalles, es a partir de mañana, ¿quiénes pueden participar? Bien, mira, estamos haciendo en el contexto este 9º encuentro de jóvenes de Alianza del Pacífico, como yo les decía antes, una feria laboral el 6, 7 y 8 de septiembre. Estamos reuniendo a 100 empresas de la región de México, Colombia, Perú y Chile, a los 4 gobiernos, a las instituciones privadas también de educación, y estamos ofreciendo a cerca de 530.000 inscritos hasta el día de hoy, más de 5.000 vacantes.
5.000 empleos concretos de buena calidad En Chile ahora y en ya, esos digamos, países. en los 4 En los países, cuatro países. exactamente. Empleos concretos de buena calidad y oportunidades de aprendizaje laboral. Además de eso, como es virtual esta feria para alcanzar a todos estos jóvenes, a todas estas personas, estamos entregándole también cápsulas de aprendizaje, cómo hacer un currículum, cómo enfrentar una entrevista de trabajo y al mismo tiempo también cuáles son estas habilidades digitales que se requieren en el mundo del trabajo. Cómo manejar las relaciones interpersonales, etcétera. Cápsulas de aprendizaje son 3 días donde la plataforma va a estar abierta para todas las personas y especialmente los jóvenes, donde pueden acceder a estos 5.000 puestos de trabajo y al mismo tiempo formarse, algo tan importante como Sí. es el aprendizaje. Y en nuestra pantalla tenemos ahí el sitio web, además, www.jovenesnestle.cl/creadores del cambio. Ahí está la página web. Y si me permites, Sí, Claro. para terminar, Sí, sí. quiero dejarlos muy cordialmente invitados para el 23 de octubre. Ya. Porque el 23 de octubre es nuestro 9º encuentro de jóvenes de la Alianza del Pacífico, donde vamos a reunir a cerca de 1.000 personas, 1.000 jóvenes, gobiernos de los 4 países, entidades privadas y también empresas, justamente para mostrar y poner sobre la mesa este tema y Va- poder motivar a más. Y va a personas. estar el CEO de Nestlé, ¿no? Exactamente, vamos a tener la visita de nuestro CEO global de Nestlé, porque él es el impulsor justamente de esta iniciativa. Tremenda señal. Y está viendo justamente la Alianza del Pacífico y en Chile en particular una plataforma fantástica para contagiar. Acá lo que tenemos que hacer es contagiar a más empresas Claro y que sí. dar noticias positivas en este ambiente También. que ustedes han Oye, descrito me hoy en la dieron, mañana. ganas de, ¿Ah? También. me dieron ganas de comer leche condensada. mientras se Esa postula a la va- Estoy feria seguro que laboral. la tomaste en tu día. ¿ah? No, ¿Quién toda no? la vida. Y sí, un ¿quién buen no? Zaragoza, Es lo más, y es lo un más, buen Empinando trencito. el tarro, ¿eh? es lo más rico y dulce Empinando que el hay. tarro. ¿eh? El tarro Juan en la Esteban, olla a gracias presión por haber para venido hacer a más Grande cosas. Economía. Muchas gracias, Juan Esteban. Que deje unos tarritos Nestlé, dice. de todas maneras. Unos tarritos. Oye, Un yo era placer. experto en hacer manjar de eso. Sí, che. pero en la olla a Era- presión. Es una maravilla. Es exquisito ese manjar. Oye, 9:02 para ¿Cómo cerrar. cerramos? Con buena noticia por el lado de los combustibles. Justo antes de las fiestas patrias hay una baja importante en el precio de las bencinas. La de 93 octanos va a bajar 28,8 pesos por litro. Y esa es una buena noticia, como decíamos, sobre todo pensando en los que van a viajar en el contexto de fiestas patrias. A partir de hoy, de acuerdo a lo que reportó ENAP, la de 95 octanos bajaría en niveles bien similares y el diésel también baja 20,5 pesos. Excelente noticia, pues. Fantástico. Para cerrar la agenda económica. Lo que necesitamos. Aprovechemos mientras dure, porque después También vuelven a subir. También. Pausa. Gracias, Sebastián. Chao. Chao, Carola. Chao, Fernando. Pausa y volvemos.